La iglesia o la bendita esperanza. De este tema hablamos hace un poco más de un año. Entonces hoy lo quiero volver a tocar, pero entonces, como dicen, remasterizado. Voy a resumir bastante, unos 20 o 25 minutos, porque en el ensayo se fueron casi 2 horas. Voy a correr bastante, hay textos que los voy a mencionar muy rápidamente. Este tema del arrebatamiento de la iglesia es un tema muy controversial, demasiado controversial. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que eso no está en la Biblia, lo del arrebatamiento de la iglesia. Hay otras personas que no creen en eso, que dicen que eso es simbólico y que no se debe tomar literal. E incluso hay personas que se burlan. Cuando uno habla de estos temas se burlan. Hay iglesias cristianas y evangélicas hoy en día donde no se habla del arrebatamiento de la iglesia jamás. Más todavía, ni siquiera hablan del Apocalipsis. Ya estos temas se han ido quitando de las predicaciones. Entonces, sin embargo, yo soy un creyente de esto y por tanto tengo que hablarlo. La palabra arrebatamiento se deriva de una palabra griega que es harpazo o arpazo con H, H-A-R-P-A-Z-O, H-A-R-P-A-Z-O, harpazo. ¿Qué significa? Le voy a decir todos los significados porque en el griego todas las palabras tienen muchos significados. Significa apoderarse de, arrebatar, que es el significado más conocido de harpazo, o sea, arrebatar o arrebatamiento, llevarse o tomar por la fuerza, tomar para sí mismo o tomar para uno mismo, escoger, jalar, llevar lejos, tomar hacia afuera, arrancado de un lugar inesperadamente, o sea, en forma súbita y trasladado de un lugar a otro. Incluso algunos diccionarios americanos definen la palabra rapto, que también es la otra palabra para hablar del arrebatamiento, dicen como transportar una persona de un lugar a otro. Eso dicen algunos diccionarios. Entonces, esos, en un texto que nosotros vamos a ver más adelante en Tesalonicenses capítulo 4, dice, por ejemplo, seremos arrebatados. Entonces nosotros podríamos decir ahí, seremos tomados por la fuerza, o arrancados, o jalados, o redados, o llevados lejos, o tomados hacia afuera, o tomados para sí mismo. ¿Sí? Esa sería la definición, porque más adelante la vamos a necesitar. Hay un debate también, una polémica de cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Algunos dicen que ocurre antes de la tribulación, o sea, el arrebatamiento pretribulacional, antes de que ocurran los 7 años de la tribulación. El Señor Jesucristo viene por la iglesia. Otros que dicen que ocurre en la mitad de la tribulación dura 7 años, entonces los 3 años y medio. Y otros que dicen que ocurrirá después de la tribulación, o sea, al finalizar los 7 años. Esa es la que yo no le encuentro ningún sentido, ¿no? Porque ser arrebatado al final de la tribulación, subir e inmediatamente bajar con el Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida física, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces más adelante vamos a hablar sobre eso. Y sobre el arrebatamiento antes de la tribulación, muchos dicen que solamente se empezó a hablar de eso a partir de 1828, con el señor John Darby,
que él fue el que empezó a hablar sobre eso y lo puso de moda, el arrebatamiento antes de la tribulación. Pero hay muchos documentos que dicen que incluso desde el año 373 creo que es, ya se hablaba de eso. Voy a omitir que traía un compendio de esos documentos, pero no, tengo que abreviar. Entonces, desde el siglo IV ya se hablaba de eso. Ahorita también está poniéndose de moda una teología que es la teología del dominio, que también la hemos mencionado aquí, que es la teología de la restauración, o el dominionismo, o la teología del reino ahora, donde dice que el Señor Jesucristo no viene, no regresa, hasta que esta tierra sea restaurada por la iglesia. O sea, nunca. Y ellos dicen que es que esta tierra va a ser restaurada por la iglesia y que entonces ahí sí va a venir el Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso se llama la teología de la restauración. Y por eso hay muchos predicadores que hablan de que esta tierra cada vez va a ser mejor. ¿Ya? Pero si analizamos detenidamente, pues la tierra cada vez está peor, ¿no? Y no solamente la tierra, sino la naturaleza. Y toda la creación va degradándose. Se salió de su cauce ya la naturaleza y todo. Lo mismo el ser humano también cada vez se está degradando más. Entonces no podemos ir hacia un mundo mejor. Entonces ellos, los de la teología del dominio, dicen que no hay arrebatamiento, que no hay tribulación, no. Todas esas cosas quería mencionarlas a profundidad, pero las omito, ya les digo, por falta de tiempo. Hay dos tipos del arrebatamiento en la antigüedad. ¿Qué es un tipo? Un tipo lo vimos una vez acá, lo explicamos. Un tipo es una figura o una representación de algo. O sea, un tipo del arrebatamiento es una figura del arrebatamiento. ¿Quiénes son? Enoc y Elías. Se dice que Enoc caminó con Cristo y no murió, sino que fue llevado al cielo. O sea que ahí está hablando de un arrebatamiento. Traía incluso textos sobre eso, pero vamos a omitirlos. Otro fue Elías. Elías dice que fue llevado al cielo en un carro de fuego, ¿sí? Y que también fue llevado vivo. Entonces sería el otro tipo del arrebatamiento. Y también se menciona a Felipe. La historia, ustedes recuerdan la historia de Felipe y el eunuco. Como que no. Entonces se la recuerdo. Dicen que el eunuco iba por el desierto en su carruaje y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate. Y Felipe llegó donde estaba el eunuco en su carruaje. El eunuco iba leyendo el libro de Isaías y Felipe le explicó sobre lo que estaba leyendo. Entonces el eunuco, y le habló de Cristo, el eunuco creyó en Cristo y quiso ser bautizado. Dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces llegaron a un río y Felipe lo bautizó. Solamente voy a leer ese texto porque eran como 15 textos, les digo la verdad, de Enoc, Elías y todo eso. Voy a leer solamente el de Felipe. Dice Hechos 8:39. Y para que vean que será cierto, miren, voy a pasarlos, esos textos. No, aquí está al final. Hechos 8:39 dice que cuando salieron del agua de bautizar al eunuco, dice: el Espíritu del Señor que arrebató. Ahí está la palabra harpazo. O sea, arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más.
pero siguió gozoso su camino, o sea, el eunuco continuó muy alegre su camino. ¿Y qué pasó con Felipe? Felipe fue trasladado del desierto donde estaba a la ciudad de Azoto. Ahí está en la Biblia, si quieran buscar y leer eso. En forma súbita fue trasladado y en cuestión de segundos. Eso es arrebatado. Bueno, ¿y cuál es la finalidad o el objetivo o el propósito del arrebatamiento? Entonces, también tenemos ejemplos en la antigüedad. Para no omitirlos, porque de verdad vamos a ver los ejemplos. ¿Son quiénes? Lot y Noé. Entonces, el propósito del arrebatamiento en la época actual es para protegerlos, como Dios protegió a Lot y a Noé. De Génesis capítulo 19, versículos 12 al 15. Dice, y entonces los dos varones le dijeron a Lot, ¿quiénes son esos dos varones? Correcto, los ángeles. Le dijo, ¿tienes aquí a alguien más? O sea, ¿hay más familiares tuyos aquí? Dice otra versión. Yernos, hijas e hijos, y todo lo que tengas en la ciudad, sácalos y llévatelos de aquí, porque nosotros vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirla. Ahí está hablando ¿de cuál ciudad? De Sodoma y Gomorra. Entonces versículo 14. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaba. Versículo 15, y al rayar el alba, o sea, al amanecer, los ángeles apuraban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Lot era considerado un hombre justo, y por eso Dios lo protegió, lo sacó y después destruyó. ¿Y el otro ejemplo cuál es? Noé. La verdad sí, a mí me gusta detallar con muchos textos y por eso a veces se alarga. Génesis capítulo 6, versículo 18. Vamos a leerlo rápidamente. Pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca o en la barca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Génesis 7:1. Entra en el arca tú y toda tu casa, porque en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí. Génesis capítulo 7, versículo 13. Ese mismo día Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet entraron en el arca junto con la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Lucas capítulo 17, versículo 27. Dice, la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento, o sea, felices de la vida, ¿no? Hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. A los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y por último, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, o sea, quien era justo, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ese es el propósito del arrebatamiento ahora. Así como los protegió a esos 2 siervos, protegernos a nosotros. ¿De qué? De los 7 años de tribulación que vienen después. Ya vamos a ir viendo poco a poco eso. Ahora sí, vamos a entrar en el tema
propiamente dicho. Y comenzamos con un texto infaltable en cualquiera que hable del arrebatamiento. Juan 14, versículos 2 al 3. Juan 14, 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre, o en el hogar de mi Padre, o sea, en el cielo, ¿cierto? Hay muchas moradas, o muchas viviendas, o muchos aposentos, dicen las diferentes versiones. Si no fuera así, o sea, si esto no fuera cierto, yo les hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Aquí era cuando el Señor Jesucristo ya iba a partir para el cielo y les estaba diciendo, voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? La palabra harpazo. Dijimos, cuando la definimos, dijimos que uno de los significados es tomar para uno mismo, tomar a sí mismo, tomar a uno mismo. Entonces, vendré otra vez, otras versiones dicen, y los llevaré conmigo. Pero me gusta esta porque dice, vendré otra vez y los harpazo, los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan 17:24 es para confirmar esto. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, me has amado desde antes de la creación del mundo. Veamos en 1 Corintios, versículos 20 y 23. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Qué es como primicias? Como el primer fruto. O sea, como que Él fue el primero que resucitó. 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿por cuál hombre? Por Jesucristo. Por Adán. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea, por Cristo. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos volverán a vivir o todos retornarán a la vida. Más claro, en Cristo también todos serán resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, o sea, Cristo las primicias. Luego ¿qué? Resucitarán los que son de Cristo en su venida. Ahora la siguiente diapositiva vamos a ver en el capítulo 4 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, que ahí va a confirmar lo que está diciendo ahí abajo, que luego resucitarán los que son de Cristo en su venida. Una aclaración que me parece importante. En esto hay discrepancias sobre estos temas. Yo digo todo lo que dice la mayoría. La segunda venida de Cristo, algunos dicen que es la venida después de los 7 años de la tribulación, o sea, la venida física, ya cuando Él viene a poner los pies en la tierra, ya cuando viene visiblemente. Se refieren a que esa es la segunda venida de Cristo y no más. Pero la mayoría de teólogos y eruditos en el tema dicen que la segunda venida de Cristo es en 2 fases, o en 2 eventos, o en 2 partes. La primera, que es el arrebatamiento, que es antes de la tribulación. Y la segunda fase, que es después de los 7 años de la tribulación, o sea, la segunda venida física propiamente dicha. Entonces aquí cuando dice Cristo las primicias y luego ¿qué? Luego resucitan los que son de Cristo en su venida en el arrebatamiento. A esa venida se refiere.
Y aquí vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. En esto sí me voy a demorar porque tiene bastante para analizar. Este es clásico en cualquier predicación del arrebatamiento. Todos lo mencionan. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Hay versiones que dicen directamente que ignoren acerca de los que murieron, porque la Biblia utiliza el término duermen para los que están muertos. Entonces, que ignoren acerca de los que murieron, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. O sea, cuando muere alguien, la gente se pone triste, ¿cierto? Y no tienen ninguna esperanza. Mientras que los cristianos verdaderos, los creyentes, si alguien muere creyendo en Cristo verdaderamente, tenemos la esperanza de que va a resucitar. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron creyendo en él. Pregunto, ¿traerá Dios con Jesús a los que murieron creyendo en él? ¿Traerá Dios con Jesús? ¿De dónde los trae? Buena pregunta, ¿sí o no? Y los que no. ¿Y a quiénes trae? Es que vamos aquí, sí, ya no voy a correr tanto, porque toca desglosar esto muy bien. ¿Traerá a quién? ¿Y de dónde? Entonces, dejamos esa pregunta así en stand-by y ya la voy respondiendo. Versículo 15 dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Otras versiones dicen, no precederemos a los que murieron. O sea, no nos iremos a encontrarnos con el Señor primero que los que murieron en Cristo. Entonces, explico. Vamos a suponer que en este momento ocurre el arrebatamiento, ¿cierto? Cuando alguien muere creyendo en Cristo, el espíritu sale de ese creyente y va al cielo. Y su cuerpo quedó aquí en la tierra, ¿cierto? Bueno, a eso se refiere cuando dice, también Dios traerá con Jesús a los que murieron creyendo en él. O sea, cuando llegue el arrebatamiento, el Señor, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, me estoy adelantando, pero para que quede más claro, entonces el Señor Jesucristo baja, ¿sí? No llega a la tierra, llega solamente hasta las nubes, y viene con los espíritus, ¿ya? Viene con los espíritus. Y dice que nosotros, suponiendo que fuera el arrebatamiento ahorita, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, dice que no nos vamos a adelantar a los muertos que van a resucitar, ¿cierto? Bueno, aquí va a quedar más claro con la siguiente. Pues el Señor mismo, o sea, el Señor en persona, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces pregunto, ¿qué es lo que resucita? Los que estaban anteriormente en Cristo y murieron. ¿Pero qué es lo que resucita? El cuerpo. Correcto, el cuerpo. Cuando se habla de la resurrección, lo que va a resucitar es el cuerpo. Porque recuerden que le acabé de decir que el espíritu vienen del cielo esos espíritus. Con el Señor Jesucristo dice, Dios traerá junto con Jesús, trae los espíritus, para que cuando el cuerpo resucite,
Se unen, correcto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que estemos vivos, otra vez, los que estemos vivos cuando ocurra el arrebatamiento, Dios mediante, no, ojalá que nos toque, y que permanezcamos, o sea, los que hayamos quedado vivos cuando ocurra eso, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Juntamente con ellos, ¿con quiénes? Con los que resucita el cuerpo. Entonces, resucita el cuerpo de ellos, los que estamos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor, ¿dónde? En las nubes. En el aire, en las nubes. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Ya? Resumidito, otra vez. Es que quiero que quede bien claro. Ese será durito entender. Por eso. Yo lo leí Por varias eso estos veces. temas a veces no los tocan en las iglesias. Porque... Sí. Entonces, es muy sencillo. Hoy es el arrebatamiento. ¿Ya? Hay personas que murieron ya desde hace 10 años creyentes en Cristo. Su cuerpo está enterrado, pero los espíritus de ellos fueron al cielo. Sí. ¿Cierto? Bueno, entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando vaya a ser el arrebatamiento donde dice todos que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, ¿cierto? Entonces, ese cuerpo de esas personas resucita. Y dice que Dios traerá junto con Jesús sus espíritus. O sea, los espíritus bajan con el Señor Jesucristo hasta el aire, hasta las nubes, en el aire, perdón. Y los cuerpos suben y se unen. Nosotros estamos en cuerpo, alma y espíritu aquí. Nos vamos completicos. Pero nos juntamos para ir a reunirnos. Por eso dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Eso es. Pero, ¿será que esos cuerpos que resucitan se van con ese cuerpo que resucitan? No. Nosotros nos vamos con este cuerpo. Imposible que nos fuéramos con este. Uy, no, eso sí sería el peor castigo. Es bromeando, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15, 50 al 53. No es hoy, vamos a ser remodeladas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 al 53. Pónganle cuidado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre, este cuerpo mortal que se corrompe, que se pudre, no puede heredar el reino de Dios. Por eso dice, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Algo que se corrompe como este cuerpo no puede ir a heredar el reino de Dios, que es incorruptible. Dice Pablo en el versículo 51, he aquí os digo un misterio. ¿Qué dice? No todos moriremos. ¿Quiénes? Yo me incluyo ahí, ¿no? ¿Quiénes no vamos a morir? Los que estemos vivos, dice el anterior texto, los que hayamos quedado vivos, los que permanezcamos, por eso dice no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, el cuerpo de los que resucitan es transformado y nuestros cuerpos también serán transformados. Versículo 52, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Me devuelvo porque quiero que eso de la trompeta quede claro, que vamos a ver algo más adelante relacionado con eso. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con trompeta de Dios.